tal? Buenas tardes. Soy el doctor Paracelsus, nuestro programa del médico gastroenterólogo. Así es que conmigo vamos a desarrollar el capítulo de gastroenterología. En lo que respecta a las preguntas o el programa para residentado médico. Bien, solo para comentar y para recalcar, las preguntas que se han venido desarrollando en los últimos años en lo que respectan a la especialidad de gastroenterología no son preguntas muy complejas, son preguntas fáciles de resolver, los casos clínicos no son muy complejos, siempre proporcionan en la pregunta un dato crucial que es el que nos ayuda a poder dar con la respuesta correcta, y un poquito sí tal vez vamos a repasar en los aspectos de fisiología, fisiopatología, que son las preguntas que tal vez podrían condicionarnos cierta dificultad al momento de resolver un examen. Bien, así es que empezamos. Bien, vamos a empezar con la primera parte, que es esófago. Como todos saben, el esófago es una estructura tubular, es básicamente muscular, tiene más o menos unos 28 centímetros de longitud y es el encargado de transportar el bolo alimenticio desde la boca para su posterior digestión a nivel del estómago. El epitelio que recubre la pared interna del esófago es de tipo polisacrificado no queratinizado, ¿verdad? Bien, y eso lo recordemos mucho porque ese dato es el que nos va a permitir después poder recordar una patología bastante importante en lo que respecta al esófago distal, ¿no? El esófago atraviesa o ingresa al abdomen a través del hiato esofágico, que está conformado por las fibras o los haces musculares del diafragma, especialmente del pilar derecho del diafragma. Esto se da a la altura de la 10ª vértebra dorsal. El esófago cuenta pues con dos esfínteres: el esfínter esofágico superior, conformado por dos músculos importantes, el constrictor inferior de la faringe y el cricofaringeo. Es este último el que le da la importancia al esfínter, es el que básicamente lleva la totalidad de la función del esfínter esofágico superior. A nivel distal encontramos lo que conocemos popularmente como esfínter esofágico inferior, que más que una estructura propiamente dicha, es una estructura fisiológica. ¿Por qué decimos fisiológica? Porque no solamente está conformada por las fibras musculares del esófago a nivel distal, en el que hay un engrosamiento de la capa circular, sino que además a este esfínter lo que le da función es el entrecruzamiento de los haces diafragmáticos y además el ligamento frenoesofágico. Cuando alguna de estas estructuras se altera, se pierde la función del esfínter esofágico inferior. Y eso lo vamos a ver más adelante, y es por eso que quiero que lo recuerden, estas tres estructuras principales. Bien, ¿qué patologías principalmente son las más importantes recordar en el esófago? Si me pueden decir. Uno es la enfermedad por reflujo gastroesofágico. La enfermedad por reflujo, porque siempre hay un reflujo que es fisiológico. Estamos hablando de la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Otra, bueno, la esofagitis, tanto erosiva en los pacientes con reflujo como aquella esofagitis dada por otros agentes, ¿no? Como por ejemplo la esofagitis cáustica, así es. Otro, las neoplasias de esófago, y algo que siempre preguntan, a pesar de que es una patología que no es muy frecuente, exacto, los trastornos motores del esófago, principalmente acalasia. Y otro punto que también preguntan son los divertículos. Las membranas, los divertículos. Así es que divertículos, por lo menos el divertículo de Zenker, es algo que deben de dominar, porque también es una pregunta usualmente, es un tópico que siempre se está repitiendo en los exámenes. Bien, entonces, para hablar tanto de divertículos como de trastornos motores del esófago, por donde tenemos que empezar es por un síntoma importante del esófago, y este es la disfagia. Hay dos tipos de disfagia, ¿verdad? La disfagia orofaringia o disfagia alta y la disfagia esofágica, ¿no? Propiamente dicha. Bien, la disfagia orofaringia, ¿qué quiere decir?
ensayen un concepto. ¿A qué se refiere con disfagia orofaringea? Perfecto, es una dificultad para poder transferir el bolo desde la boca hacia lo que sería el esófago, para iniciar la deglución. Por lo tanto, si un paciente tiene dificultad para iniciar la deglución, las molestias que se van a acompañar van a ser la aspiración, el paciente va a toser, pueden hacer neumonías, hacen movimientos accesorios de la cabeza para poder empujar el bolo alimenticio. A diferencia de la disfagia esofágica, donde el paciente logra transferir el bolo, pero, y lo que les va a referir siempre es que a la mitad, en el pecho, sienten que se atraca la comida, sienten que la comida no pasa. Si la comida no llega al esófago, mejor dicho, no llega al estómago, estos pacientes suelen regurgitar, ¿no? Que es aquel alimento que no ha ingresado al estómago, lo están regresando. Tienen dolor por la comida que está estancada ahí en el pecho, por el esfuerzo o las contracciones esofágicas, hay dolor, hay regurgitación, sensación, algunos podrían decir que espirosis, así es, por eso es que hay ciertos casos, pacientes con acalasia mal diagnosticados como ERGE, sí, algunos podrían decirlo, ¿no? También hay aspiraciones, también el paciente se puede aspirar. Perfecto, entonces cuando hablamos de disfagia orofaringea, situamos que la patología está a nivel proximal. A nivel proximal, entonces, tenemos que pensar qué patología podría estar afectando el esófago proximal, en el que principalmente las fibras musculares son de tipo... ¿Las fibras musculares del esófago proximal son de tipo? No, estriado. Mientras que a nivel distal, o sea, el tercio superior es estriado, el tercio distal es exclusivamente músculo liso, mientras que en el tercio medio hay una combinación progresiva de ambos tipos de fibra. Entonces tenemos que pensar en un paciente con disfagia orofaringea que la alteración está acá arriba, está afectando el músculo estriado. Entonces lo que tenemos que hacer es pensar en causas de tipo neuromuscular. En esos tenemos la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Parkinson, la polimiositis, la dermatomiositis, pacientes que han sufrido de algún accidente cerebrovascular, bueno, en general de algún stroke, sea isquémico, sea hemorrágico, esclerosis múltiple, distrofias musculares, miastenia gravis, ¿no? En las que está alterada la placa neuromuscular. Además, tenemos que pensar en que hubiera algo, en que puede haber algo mecánico que puede estar condicionando el problema ahí arriba. Cáncer, tumores, algunas infecciones, procesos inflamatorios que generen edema de la laringe y la faringe inferior, membranas esofágicas superiores, y aquí viene un dato importante, más abajo, el último, divertículo de Zenker, causa de disfagia orofaringea. Mientras que si la disfagia se da a nivel distal, la disfagia es esofágica, aquí sí pensamos también en algún desorden neuromuscular, pero en este caso ya nos enfocamos hacia trastornos de la motilidad del músculo liso esofágico, y en problemas estructurales, igual, anillos, estenosis, tumoraciones en lo que serían las estructurales, y en lo que serían la primera parte de las neuromusculares, en la que estamos hablando de trastornos específicos de la motilidad esofágica, ahí sí, la que siempre preguntan, acalasia. También hay otras patologías como el espasmo esofágico difuso, es menos preguntado, o mejor dicho, hasta ahora creo que no he visto ninguna pregunta sobre ese tema, y otros tipos de alteraciones menos específicas. Pero tienen que recordar y tienen que tener en claro acalasia, espasmo esofágico difuso como causas neuromusculares o trastornos de motilidad del esófago distal. Bien, esto sí es un flujograma que es bien básico y bien rápido de aprender, porque muchas de las preguntas sobre disfagia se resuelven con este algoritmo. Rápidamente, si el paciente tiene una disfagia orofaringea, lo que vamos a hacer es un estudio radiológico, una videofluoroscopía, para poder ver cómo el paso de la sustancia de bario se da desde la boca hasta el esófago, ver si hay alguna alteración o si hay alguna asimetría al momento de la deglución en los recesos aritenoides, etc.
Si la disfagia es esofágica, ahí tenemos que indagar sobre el tipo de disfagia. En vez de que, o sea, lo que quisiera es que no memoricen, sino que traten de entender. Si yo tengo un tubo que progresivamente va perdiendo luz, ¿qué es lo que va a haber dificultad para el pasaje? Para el sólido. En cambio, el líquido va a pasar sin ningún problema. Entonces, si la disfagia es para sólidos, tenemos que pensar que hay una patología estructural. Si el paciente tiene una disfagia para sólidos y es intermitente, o sea, a veces la tiene, a veces no, pensamos en esofagitis eosinofílica, en el que hay una pequeña alteración de la motilidad a nivel distal, pero principalmente en membranas. Tanto las membranas distales, los anillos distales, como las membranas proximales. Un ejemplo de membrana proximal, lo vamos a ver más adelante, es membrana proximal. Ya, acuérdense, membrana proximal lo vamos a ver luego. Si en cambio el paciente tiene disfagia para sólidos y esta disfagia está progresando, entonces quiere decir que hay algo que está ahí, ese lumen poco a poco está disminuyendo su tamaño. Si el paciente está bajando de peso y es mayor de 50 años, entonces pensamos en algo maligno, sea un carcinoma epidermoide o adenocarcinoma de esófago. Pero si el paciente progresivamente va perdiendo o va empeorando su disfagia y no hay una pérdida de peso, probablemente la causa de esa estenosis sea una estenosis benigna. Causas de estenosis benignas: la estenosis péptica por reflujo esófago gástrico, las estenosis que dan la ingesta de cáusticos. En cambio, si el paciente tiene disfagia tanto para sólidos como para líquidos, acuérdense, el esófago es un tubo que está normalmente colapsado, no es como la tráquea, no, es un tubo colapsado, la luz está colapsada. Entonces, cuando ingresa un alimento, distiende la luz y son las sendas peristálticas las que van haciendo progresar el bolo. Pero si ingresa un alimento y el alimento no se mueve, sea líquido o sea sólido, ¿qué quiere decir? Que está fallando el peristaltismo. Entonces, ahí la causa, hay que pensar que es un trastorno motor. Si esta disfagia es progresiva, tanto para sólidos como para líquidos, acalasia. Puede ser también enfermedad de Chagas, porque en algún momento llegan a un mismo punto en común en su fisiopatología, que es la pérdida de neuronas o de cuerpos neuronales inhibitorios. Entonces la enfermedad de Chagas puede dar una acalasia también. Es una acalasia secundaria. En cambio, si esta disfagia para sólidos o para líquidos es intermitente, bueno, ahí son patologías menos específicas, como por ejemplo el espasmo esofágico difuso, en el que lo que marca el cuadro, además de la disfagia, es el dolor. El dolor retroesternal, muchas veces confundido como dolor precordial, que puede simular un dolor de tipo cardíaco. Bien, entonces empezamos con la primera pregunta. Miren, la disfagia a sólidos y líquidos, con eso estamos pensando en trastorno motor. Y la misma pregunta lo dice, sugiere enfermedad motora del esófago. ¿Cuál de los siguientes no es causa de disfagia a sólidos y líquidos? O sea, no es causa de disfagia motora. Tenemos poco tiempo. La estenosis péptica. La acalasia, obviamente, el espasmo esofágico difuso, ya también hemos hablado. La neuropatía autonómica diabética es una patología un poco más rara, pero sí se puede dar. Principalmente afecta al intestino del estómago, dando gastroparesias y dando alteraciones en el tránsito, en el ritmo intestinal, como diarreas o estreñimiento. ¿Y qué me pueden decir de la esclerodermia? ¿Cómo daría una esofagia, una disfagia de tipo motora? En la esclerodermia también hay afectación e inflamación de la capa muscular. En estos pacientes, el esófago se comporta como un tubo rígido.
por el compromiso inflamatorio muscular, que afecta inclusive el esfínter esofágico inferior, el cual pierde patencia por el compromiso de sus fibras circulares internas. Entonces el paciente tiene disfagia, especialmente una disfagia que si uno se pone en decúbito, la disfagia es mayor a líquidos. Es un paciente que tiene disfagia a líquidos en decúbito, porque no se mueve el esófago. Pero además, al estar comprometido el esfínter esofágico inferior, tiene síntomas de enfermedad por reflujo. El paciente hace pirosis. Y a la larga, ese reflujo constante va a hacer que el paciente termine en estenosis péptica. Así es que primero el paciente tiene una disfagia para sólidos para líquidos por compromiso motor en el esófago, y luego el paciente hace una disfagia de tipo estructural a nivel distal por una estenosis péptica. Ese es un paciente con esclerodermia. Así es, entonces la respuesta efectivamente es la de la estenosis péptica. Mujer de 45 años que acude a la consulta sin aportar informes previos, quejándose de disfagia que ha ido incrementándose en los últimos meses. O sea, una disfagia progresiva. Aún no nos dice a qué empezó. Comenzó siendo para sólidos, actualmente no puede tomar nada. Entonces es una disfagia que empezó para sólidos. Pensamos en una patología de tipo estructural. Perfecto. 45 años, es una mujer joven que ha ido progresando. Una disfagia estructural que está progresando. Ahí nos van a dar un tip y con eso está la respuesta. Asimismo se queja de pirosis frecuente de larga evolución. ¿Qué es lo que tiene la paciente? Una estenosis péptica por enfermedad por reflujo gastrointestinal, gastroesofágico, perdón. No ha perdido peso. Con eso nos está descartando que sea maligno. Así es. En la exploración física destaca la presencia de una piel seca, dura y microsomía. Nos está diciendo encima por qué es esclerodermia. Así es. Entonces, ¿a qué se debe ese problema? ¿Presenta calasia? No. ¿Presenta un adenocarcinoma? No. Probablemente se trate de un síndrome de Plummer-Vinson. ¿Qué es el síndrome de Plummer-Vinson? ¿Qué más? Anemia, ¿no? Así es. Ya. ¿Se trata de un espasmo esofágico difuso? No. ¿Presenta una estenosis péptica benigna en relación a ERGE? Así es. Probablemente condicionado por una enfermedad reumatológica de fondo. Así es, respuesta C. Anillos y membranas, que es lo otro importante para recordar. Lo que quiero que recuerden bien es, un anillo es aquello que tiene todas las capas completas, mucosa, submucosa y principalmente muscular. Si no tiene muscular, no se llama anillo y se llama membrana. La principal membrana que tienen que recordar es aquella que está involucrada en el síndrome de Plummer-Vinson o síndrome de Patterson-Kelly, Brown-Patterson-Kelly, que es la nomenclatura europea. ¿Cómo es el cuadro clínico? Mujeres de raza blanca que cursan con disfagia, y cuando se le hace un estudio tanto endoscópico como pueden ver aquí en la foto, o un estudio con vario, se puede apreciar una membrana, porque es una membrana esofágica superior y anterior. Está en relación con anemia ferropénica. Muchos de estos pacientes mejoran con el tratamiento con hierro, mejoran la disfagia. En aquellas que no, se puede hacer tratamiento con dilatación de esa membrana. Y lo importante es de que constituye riesgo de cáncer epidermoide del esófago. Recuerden el famoso anillo de Schatzky, que es un anillo distal. En realidad no es un anillo, es una membrana. Bien, y regresando con lo que es acalasia, hay 3 tipos de acalasia. Antes se hablaba de 2 tipos, la acalasia clásica, la vigorosa, no. Ahora hay 3 tipos de acalasia. En los 3 tipos de acalasia hay un factor común, que es lo que tipifica la enfermedad, y es esta: el compromiso de la relajación del esfínter esofágico inferior. Eso quiere decir que en la acalasia el principal problema es de que el esfínter esofágico inferior no se relaja. Su presión basal puede ser normal o puede estar hipertónica. El problema es que no se relaja ese esfínter. Eso lo tienen que recordar. 3 tipos de acalasia, y lo que define es la falta de relajación del esfínter esofágico inferior. En la acalasia de tipo 1, que es la más frecuente, que es la forma clásica de presentación, además de eso, la presión del esófago es normal y no hay peristalsis. En la de tipo 2, la presión está incrementada en el esófago, y en el tipo 3,
hay contracciones espásticas que podrían asemejarse a aquellas del espasmo esofágico difuso. No creo que sea una pregunta que les hagan, pero por si acaso recuerden que son 3 tipos, y la tipo 1 es la más frecuente. ¿Cómo hacemos el tratamiento de un paciente con acalasia? Lo que tenemos que hacer es, ya que si el músculo no se relaja, es intervenir ese músculo. ¿Por qué el músculo no se relaja? Porque se ha perdido... ¿Perdón? Exacto, a nivel del plexo mientérico se pierden las neuronas que son inhibitorias, aquellas que deben de secretar péptido intestinal vasoactivo. El péptido intestinal vasoactivo lo que hace es relaja el músculo. Entonces, a nivel distal se pierden esas neuronas y por lo tanto disminuye la secreción de BIP y por lo tanto no se relaja ese músculo. ¿Quién también destruye estas células o hace compromiso de la capa mientérica del esófago distal? La enfermedad de Chagas. Es por eso que también produce una lesión similar. ¿Cómo hacemos entonces? Tenemos que seccionar ese músculo. Ese músculo circular que no se está relajando, hay que cortarlo. O lo hacemos mediante cirugía laparoscópica o abierta, que lo conocemos como miotomía de Heller, y como vamos a dejar ese esófago más o menos incompetente, porque lo estamos seccionando, tenemos que hacer una fundoplicatura parcial, sea una anterior o sea una posterior, o por sus nombres como Toupet, que es la anterior, y Dor, que es la posterior, o lo cortamos por endoscopía. Actualmente, ambas técnicas tienen la misma eficacia, y probablemente la técnica endoscópica de acá en algunos años, si es que no es ya, es la técnica de elección. Si no podemos realizar ambos procedimientos porque es un paciente de repente con mucha comorbilidad, lo que podemos hacer es dilatarlo con un balón, ingresar un balón e ir dilatando el balón. Y por último, si no podemos hacer nada en el paciente, nada que sea invasivo, el tratamiento conservador. Le damos bloqueadores de canales de calcio como el nifedipino, o le podemos dar sildenafilo, que es un relajante también del músculo liso, o por último, mediante endoscopía, inyectar toxina botulínica. Ambos, o mejor dicho, estas 3 técnicas con una respuesta parcial, hay que estar repitiéndola, y no está exenta, por lo menos la de los fármacos, de reacciones adversas, ¿no? El difenipino da cefalea, ortostatismo, hipotensión, etc. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta en relación al divertículo faringoesofágico o divertículo de Zenker? Ya me dijo divertículo faringoesofágico. ¿Qué quiere decir? Que ese divertículo está ubicado en la región superior o proximal. Así es. Es un divertículo por tracción. Bueno, está mal el tipeo, es tracción, no traición. Se da frecuentemente en pacientes jóvenes. Está en la cara anterior de la hipofaringe. La pirosis es un síntoma principal, o el tratamiento incluye cortar al pobre músculo cricofaríngeo. Entonces recordemos, la respuesta efectivamente es la sección del músculo cricofaríngeo, pero hay que ver por qué. Esta es una imagen endoscópica de lo que es un divertículo de Zenker. A veces es peligroso hacer una endoscopía sin un estudio radiológico previo, porque miren, incluso para un endoscopista con cierta experiencia, a veces es difícil identificar cuál es el esófago y cuál es el divertículo, por lo que hacer una endoscopía también puede tener una complicación como la perforación. Pero recuerden esto, es un divertículo posterior. Se da por pulsión a través de una zona de debilidad conocida como el triángulo de Killian, que está ubicado en la parte posterior. Ahora vamos a ver dónde exactamente. El paciente usualmente tiene disfagia orofaringia. Algunos pueden ser muy difícil que puedan tipificar su tipo de disfagia. El paciente va a tener regurgitación, tose, elimina fragmentos de la comida que ha ingerido. Lo principal es la litosis, porque los alimentos se empiezan a fermentar en el saco del divertículo. Es un factor de riesgo para que el paciente sangre de ahí, y es un factor de riesgo para hacer carcinoma epidermoide también. El tratamiento efectivamente incluye la miotomía del cricofaríngeo. Esta es la imagen del divertículo saliendo hacia el nivel posterior por una zona de debilidad. ¿Cuál es esta zona de debilidad? Este triángulo que ven acá. ¿Quién forma el triángulo de Killian? Las fibras del constrictor inferior de la faringe y el
cricofaríngeo. Entre esas fibras está una zona de debilidad por donde protruye el divertículo. Pasamos a lo que sería enfermedad por reflujo gastroesofágico. Es el otro tópico bastante preguntado. Como les decía al inicio, el esfínter esofágico inferior es una estructura más que anatómica, es una estructura de tipo, es una estructura de tipo funcional. Está involucrado el engrosamiento del músculo circular interno, las fibras o los haces del diafragma y el ligamento frenoesofágico. Cuando se alteran alguno de estos factores, se produce la enfermedad por reflujo gastroesofágico, que es en aquella en el que el reflujo ácido del estómago supera los factores protectores del esófago. La producción de moco, el clearance esofágico y la deglución de saliva. Supera a esos factores protectores y empieza a generar síntomas o complicaciones. Entonces, ¿cuáles son los síntomas? Los separamos como síntomas esofágicos, en el que el principal síntoma es la pirosis y la sensación de quemazón retroesternal. Regurgitación ácida, algunos pacientes pueden referir que el ácido mismo llega a la boca. Ya en pacientes de larga data pueden tener disfagia, como hemos visto, o dolor incluso. En lo que respecta a los síntomas extraesofágicos, pueden haber síntomas pulmonares, ya que el ácido pasa hacia la vía respiratoria y eso es muy frecuente. Pacientes de 40, 50 años, especialmente obesos, que muy tardíamente son diagnosticados de aparente asma. En realidad no es un asma, sino que el árbol bronquial, la vía respiratoria, está reaccionando, produciendo moco e inflamación en respuesta al pasaje del ácido. Y síntomas respiratorios altos, pacientes hacen ronquera, difonía, laringitis, hacen úlceras, granulomas de las cuerdas bucales, hacen algunos otitis, sinusitis y en algunos casos se puede ver inclusive afectación dentaria. Bien, un paciente presenta clínica respiratoria desde hace años que consiste en episodios de broncoespasmo que son frecuentes y que refiere que le aparecen a la hora de la ingesta. Está diagnosticado de asma crónico y también presenta episodios de faringitis y laringitis. Entonces, es muy poco usual que un paciente con asma también presente síntomas respiratorios altos. O sea, ahí nos dicen ya que el aparente asma de este paciente tal vez no sea un asma. Y nos dan otro dato importante, la relación con la ingesta. Probablemente sea un paciente obeso. ¿Por qué? Porque en los pacientes obesos, al aumentar la grasa intraabdominal, aumenta la presión dentro de la cavidad abdominal y por lo tanto la cúpula diafragmática se va elongando y con esto se va perdiendo la patencia de los haces diafragmáticos y del ligamento frenoesofágico. Por lo tanto, el esfínter esofágico deja de funcionar como debería ser y facilita el reflujo. Entonces, probablemente tenga alergia a algún alimento. La espirometría no es útil en el diagnóstico. Obviamente sí es útil porque el paciente, para poder diagnosticar que hay un cuadro de hiperreactividad bronquial, ¿no? Se puede descartar que el paciente tenga asma, aún no nos dicen desde cuándo lo tiene. El paciente debería recibir corticoides inhalados de forma pautada, o sería importante realizar una pHmetría de 24 horas. Usualmente cuando un paciente tiene sintomatología por enfermedad por reflujo y los síntomas no son los síntomas típicos, es una buena opción optar por la pHmetría, que es el método gold estándar para definir el reflujo patológico. Así es que la respuesta es la E. Es importante realizar una pHmetría. Acude un paciente de 35 años que presenta sensación de quemazón retroesternal. ¿Qué quiere decir eso? Pirosis. Desde hace meses que aumenta tras las comidas y cuando adopta el decúbito. No refiere dolor ni dificultad para la deglución. ¿Cuál es la actitud a tomar? Realizar endoscopía, manometría, pHmetría, darle inhibidores de bomba de forma ya de frente o realizar un test de Bernstein. Miren adelante y díganme cuál sería la respuesta. Por la edad, iniciar tratamiento. Los síntomas son típicos. Ya no le hacen una pHmetría. Ya. Ahí es donde la mayoría falla.
porque la mayoría se va por el gol estándar. Entonces dice, el paciente probablemente tenga una enfermedad de reflujo, hay que hacer la pH-metría pues, para confirmar, dice. Y no, lo que clásicamente se hace es cuando un paciente tiene síntomas típicos y sin signos de alarma, es iniciar una pauta terapéutica en la consulta. Se le da inhibidor de bomba doble dosis por 8 semanas y luego se ve si el paciente ha mejorado y se ve si es que los síntomas retornan con la suspensión del tratamiento. Es lo que clásicamente se hace, es la forma más usual de hacer el diagnóstico. Entonces viene la pregunta, ¿a quién se le hace pH-metría? Así que la respuesta es D, iniciamos tratamiento. ¿A quién le hacemos? A aquel paciente al que le vamos a someter a un tratamiento quirúrgico, como una fundoplicatura. ¿Por qué? Porque antes de alterar la anatomía de ese paciente, tenemos que estar seguros que ese paciente efectivamente tiene enfermedad por reflujo. Si los síntomas son persistentes, o sea, al tratamiento, o recurren después del tratamiento, o si los hallazgos endoscópicos son anormales o equívocos. Digamos que un paciente con ERGE, alguien le hace una endoscopía, y lo que debería ser, lo que debería encontrar esofagitis, o alguna alteración de repente que le pueda sugerir que el paciente tiene ERGE, lo que encuentra más bien es otra cosa. Encuentra calasia. Encuentra que el esfínter esofágico inferior está cerrado. En esos pacientes es mejor hacer una pH-metría o incluso una impedanciometría y probablemente hasta una manometría. Así es que con pacientes en los que hay duda clínica o endoscópica, pH-metría. Pacientes con síntomas atípicos, pH-metría, probablemente. Pacientes que no responden al tratamiento, pH-metría. Pacientes que van a ser sometidos a cirugía, pH-metría. La endoscopía no es un procedimiento que sea muy sensible para ERGE, recuerden eso. La sensibilidad de la endoscopía es bajo para ERGE, pero la especificidad sí es alta. Especialmente cuando hay esofagitis por reflujo. En la enfermedad, en el ERGE con esofagitis, la endoscopía es sensible y específica. Cuando uno toma biopsias de ese esófago distal, lo que va a encontrar es un infiltrado inflamatorio. ¿Qué tipo de células van a encontrar ahí como infiltrado inflamatorio en un paciente con ERGE? No se olviden, porque probablemente ni siquiera se les ocurrió. Eosinófilos. Bien. Ya, listo. Ahora, otra complicación frecuente del esófago de Barrett. El mejor dicho de complicación frecuente del ERGE es el esófago de Barrett. ¿Qué es el esófago de Barrett? El esófago de Barrett es una entidad clínico-patológica estrechamente relacionada al reflujo gastroesofágico. ¿Cuál de las afirmaciones es verdadera? La presencia de esófago de Barrett es indicación de cirugía, tiene un alto índice de malignización, puede alcanzar hasta un 30% de los casos, es propio de los enfermos de edad avanzada, es una metaplasia del epitelio escamoso del esófago que es sustituido por un epitelio columnar o se produce en un 40% de los pacientes con reflujo gastroesofágico crónico. Exacto. El esófago de Barrett es el cambio del epitelio que dijimos que era un epitelio escamoso a un epitelio de tipo cilíndrico, de tipo intestinal. Ese cambio de una célula madura a otra célula madura se conoce como metaplasia. El epitelio intestinal, que es productor de moco, es más resistente a la exposición de ácido. ¿Todos los pacientes con ERGE lo hacen? No. No se sabe exactamente el porcentaje de pacientes con reflujo que van a hacer esta patología, así es que no se fíen de estos porcentajes. Lo que tienen que hacer es identificar una persona de riesgo. Persona de riesgo es aquel con ERGE crónico, que sea varón, que sea de raza blanca y que sea mayor de 55 años. Esos pacientes son factor de riesgo para que el ERGE se convierta en un esófago de Barrett y posteriormente adenocarcinoma de esófago, porque al ser ya un epitelio columnar productor de moco, se convierte en un adenocarcinoma. Es que la respuesta es C, metaplasia. ¿Por qué es importante el esófago de Barrett? ¿Qué es lo que se debe vigilar en el esófago de Barrett? La aparición de displasia. Porque la displasia es un signo ominoso de que probablemente ese paciente nos va a evolucionar a adenocarcinoma. En displasia leve, usualmente le damos pautas de niveles de bomba de protones y le empezamos a hacer endoscopías anuales, y si aparece displasia de alto grado,
tenemos que repetir la endoscopía a los 3 meses para descartar que no haya ya un foco de carcinoma in situ. En ese caso lo que se tiene que hacer es retirar la zona afectada, sea de manera endoscópica probablemente, o de manera quirúrgica, pero eso es muy raro, ¿no? La cirugía ya se espera para el paciente que tiene cáncer. Acuérdense, el carcinoma de esófago más frecuente es el carcinoma escamoso, relacionado al tabaco, alcohol, consumo de nitritos, otras patologías de fondo como la calasia, el síndrome de Plummer-Vinson y la tilosis palmoplantar, que es una hiperpigmentación de las palmas de las manos y de los pies. Es más frecuente en el tercio medio, usualmente su diagnóstico es de manera tardía, por lo tanto su pronóstico es bastante sombrío. Puede cursar con síndromes paraneoplásicos como hipercalcemia por secreción de paratormona ectópica o alcalosis hipocalémicas por secreción de ACTH. El diagnóstico obviamente va a ser por endoscopía. Y hemos terminado con la primera parte, así es. Así que un pequeño receso para poder tomar un respiro.